En primer lugar, también mostrar com sale la paraula, condol amb els companys d'Esquerra Republicana per la pèrdua d'Obà. Mi pésame, no por la pérdida, me salió la palabra en castellano. Y yendo ya a la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, que más que asuntos iberoamericanos es cubanos y venezolanos, ¿no? Aquí hay 21 países que forman parte de la comunidad iberoamericana y veremos cómo la extrema derecha o la derecha extrema hoy únicamente se va a preocupar de Venezuela y de Cuba. He pedido también la comparecencia en esta comisión de la señora Pilar Cancela Rodríguez, secretaria de Estado de Cooperación Internacional y presidenta de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Me gustaría que pudiese venir pronto para que dé detalles, aunque usted ha dado alguna pincelada, sobre la cooperación española en los países de América Latina. Hoy escucharemos únicamente hablar de Cuba y de Venezuela. Estos partidos extremistas que ahora se rasgan las vestiduras por lo que pasa en estos países nunca han criticado lo que ha estado pasando durante 12 años, por ejemplo, en Honduras, durante la dictadura de facto del ultraderechista Juan Orlando Hernández. Nunca les hemos visto en esta Cámara quejarse por los crímenes continuos que están produciéndose, asesinatos en Colombia, o casos gravísimos que están pasando prácticamente en todos los países. Por ejemplo, un caso gravísimo es la muerte de 2 niñas argentinas en el norte de Paraguay cuando se perseguía a miembros del Ejército Popular Paraguayo por parte del Ejército de Paraguay. España, usted lo ha dicho, ¿no?, debe liderar los procesos de diálogo de todos los países de la América Latina. Y para eso tenemos un servicio exterior que debe preocuparse no únicamente de los negocios, que también, sino especialmente de las personas. De los negocios también nos hemos de preocupar. Es preocupante, por ejemplo, la actuación que ha tenido Repsol estos días en Perú con el derrame de 6.000 barriles de crudo, que también nos gustaría que se asumiera algún tipo de responsabilidad por parte de estas empresas. Hoy mismo he registrado una carta dirigida a usted pidiéndole que lidere, junto con la Unión Europea, un proceso de paz entre el ejército del pueblo paraguayo y el gobierno de Paraguay para alcanzar la paz y la justicia social y que sean liberados los 3 secuestrados del grupo insurgente, secuestrados por el grupo insurgente, siendo uno de estos 3 secuestrados un joven policía, Delio Morínigo, que fue secuestrado el día 5 de julio de 2014 y por el que desde entonces su madre está reclamando algún tipo de respuesta. Entonces, le hemos pedido varias veces que la embajadora española, dona Carmen Castella, atienda a esta persona que está solicitando desde hace tiempo la atención por parte de la Embajada Española, a ver si toman consideración. Se lo pido por carta, también se lo pido verbalmente. En relación con las embajadas de España en América Latina, ha sido más que desastroso la mayoría de ellas el proceso de repatriación y atención a españoles durante la pandemia. Son cientos las denuncias que hay en redes sociales, que seguro que ustedes conocen, y en el caso de la Embajada de España en Paraguay solicité, de hecho, la presencia aquí en esta Cámara del entonces embajador y la entonces cónsul, hoy cesados, ante el caos que se generalizado en la atención de los españoles que estaban viviendo en ese país. La inspección de servicios del Ministerio debe personarse en Asunción y seguramente en muchas otras embajadas y consulados de los que hay en América Latina, para ver el funcionamiento real de estas sedes y de su personal, porque muchas veces son los propios responsables de ese desaguisado quienes están informando al Ministerio de cómo está funcionando, y vemos las críticas de personas que están viviendo en estos países que distan mucho de la versión oficial que se da. Incluso les propongo a esta comisión que se pueda organizar algún tipo de viaje a Paraguay para conocer la realidad de lo que está pasando a nivel de cooperación, y por eso continuamente le hemos estado pidiendo a su ministerio una mayor implicación a ese nivel. Usted ha reivindicado el papel de España como puente entre la Unión Europea o el hemisferio norte casi con estos países. También le pido que ejerza ese papel de puente, por ejemplo, lo que está pasando en Cuba. Se ha hablado aquí mucho, ¿no?, de las manifestaciones que hubieron, que abrieron telediarios, mientras en Colombia estaban asesinando a personas
no era noticia. Aquí la manifestación sí que abrió telediarios. Sabemos que el tema de Venezuela y Cuba es un tema recurrente, pero también no hemos de olvidar que continúa un bloqueo completamente inhumano, incrementado con 243 medidas adicionales que impuso el gobierno de Donald Trump y que durante la pandemia de la COVID incluso se han hecho más drásticas ese tipo de sanciones y de bloqueo. Y eso para cualquier país, para cualquier economía, sabe lo que pueden suponer, ¿no? Cómo inhumano es aplicar ese tipo de medidas. Usted ha explicado que estuvo acompañando a los Reyes en la toma de posesión de la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, felicitada por España. Y eso pasó, como usted sabe, en medio de una fuerte disputa en la que se intentó crear un congreso paralelo. No es la primera vez que en el continente se dan intentonas de crear falsas instituciones paralelas que buscan socavar el natural camino de la democracia. Usted alude regularmente al respeto a la legalidad internacional y al diálogo. Quizás ya sería hora de asumir quién es el interlocutor normal en Venezuela, visto el fracaso que ha llevado el darle visos de autoridad a Guaidó, un gobierno fallido del señor Guaidó. No pueden existir instituciones paralelas, nos gusten o nos gusten menos estas, ni presidentes autoproclamados, porque eso también crea un precedente realmente preocupante. De lo contrario, continuaremos incurriendo en alimentar operaciones fantasiosas que acaban acarreando consecuencias negativas al conjunto de la población. En este caso es Venezuela, pero podría ser en cualquier otro. Y las medidas, sanciones o medidas coercitivas unilaterales entendemos que tampoco ayudan en nada al diálogo político. Usted ha explicado cómo, a pesar de esa visión de dictadura tremenda, pues ha habido unas elecciones que la oposición ha podido ganar. En una dictadura la oposición no puede ganar unas elecciones. Nos puede gustar más o menos el modelo político que hay en Venezuela, pero es el que hay. Y mientras se rasgan las vestiduras por lo que está pasando en Venezuela, vemos como aquí nadie se preocupa de lo que está pasando en Colombia o los efectos devastadores que está teniendo la política del señor Bolsonaro en Brasil. Existe una corriente fascista, diríamos, a nivel mundial, que se llega a cuestionar a todos los gobiernos de izquierdas, incluso a este, como que no son legítimos. Cuando un gobierno de izquierdas accede al poder, no es legítimo automáticamente. Y ya lo hemos visto con Chile, con el caso de Boric. Y aquí el debate no era entre izquierda o derecha, era entre democracia o entre la extrema derecha pinochetista. Sabemos lo que es perfectamente. Y también se ha cuestionado aquí al gobierno de Pedro Castillo en Perú. Cuando estaba en juego no era izquierda o derecha, era o izquierda o la corrupción de Fujimori, que sabemos perfectamente lo que es. También se ha cuestionado a Xiomara Castro en Honduras, cuando estaba enfrente del golpismo fascista que han vivido durante más de 12 años por esa dictadura. Y podemos hablar de Bolivia, podemos hablar de Argentina. Y afortunadamente confiamos en que Brasil también vuelva a la izquierda a gobernar en este país, porque entendemos que los efectos de la política de Bolsonaro a nivel mundial son realmente preocupantes, aunque vemos que aquí la derecha que ha intervenido, la que intervendrá después, no les preocupa lo más mínimo. Tanto nos preocupa también Mercosur, los efectos que va a tener, como siempre, en la agricultura. Siempre es la gran pagana, sobre todo la citricultura. Ya advertimos en su día, y fuimos los únicos que votamos en contra del acuerdo con Sudáfrica. Ahora vemos cómo Mercosur volverá a poner a la citricultura como moneda de cambio. Y más o menos esto es lo que tenía apuntado para intervenir, ¿no? También me ha sorprendido un poco, ¿no? Y me ha alegrado de que entre la defensa acérrima que hacen del español, entre su departamento y Toni Cantó, pues esas amenazas que tenían de la desaparición del castellano, pues veo que estará bien salvada. Lástima que no tengan tanto ímpetu en defender el castellano, que se llama castellano en nuestra Constitución y no español, como en cumplir el artículo 3.3 de la Constitución española, que habla de todas las lenguas españolas. Y a quien le ha hecho gracia, a mí no me hace ningún tipo de gracia. Gracias por su tiempo y continuaremos en el turno de réplica. Gracias. Muchas gracias, señor Mulet. Continuamos con el turno